Bueno, ya habíamos dicho que el tema que íbamos a tratar hoy era fresado, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver a grosso modo lo que ya habíamos comentado, era el tema de, bueno, está este apunte, ¿sí? Que más o menos es lo que vamos a conversar, ¿sí? Después vamos a ir citando algunas cosas de este apunte, ¿sí? Pero bueno, básicamente ahí está toda la información que vamos a ir abordando en lo que es la clase. Bueno, así que habíamos comentado cuando estábamos digamos, viendo los videos que servía para hacer piezas prismáticas, ¿sí? Piezas prismáticas, ¿qué quiere decir? Bueno, decimos que son piezas que no son de revolución, ¿sí? A grosso modo, entonces ya podemos ir sabiendo, o cuando vemos un plano, lo que es una cosa que yo le había preguntado en el cuestionario de torneado, como que, bueno, que me hiciesen un croquis de una pieza de torneado, en este caso, bueno, una pieza de fresado es una pieza que no es de revolución, ¿sí? Se pueden fabricar algunas geometrías de revolución, pero en general, como este bloque de motor, no tiene simetría respecto del eje como pasa con una pieza torneada. Entonces, para este caso, bueno, sometemos o utilizamos una fresadora o la operación de fresado. Lógicamente que las piezas, generalmente, muchas veces piezas de torneado tienen fresado, y a veces piezas de fresado se pueden tornear también en determinadas situaciones, ¿sí? Pero en general esa es la diferencia esencial, ¿sí? Y bueno, tiene un poco acá lo que decía las ventajas del proceso, es que cualquier geometría, y la verdad que la versatilidad que tiene este proceso, las posibilidades, son muy grandes, ¿sí? Sí podemos decir que generalmente en una fábrica común, vamos a decir, la excepción a lo que les digo es las matricerías, que tienen más fresadoras que tornos, pero en general las empresas que hacen manufactura de piezas tienen más tornos que fresas, ¿sí? Eso tiene que ver con que, bueno, siempre en un diseño hay más piezas, podemos decir en general, muchas más piezas de revolución que piezas prismáticas, digamos, ¿sí? Pero bueno, como decíamos, el proceso tiene la capacidad de realizar cualquier geometría. Bueno, lo de buena precisión y acabado superficial, lo que comentábamos, podemos llegar a una calidad 7, ¿sí? Eh, o sea, en calidades es tan similar a lo que es el torneado. Acá la calidad 7 la puede lograr con comodidad, lo que veíamos antes que decían el alesado o el mandrinado, que era esa operación que veíamos con ese descenso vertical donde me hicieron la consulta de, bueno, si se iban a desafilar los filos de manera despareja, y con lo que se llama escariadores, que ya habíamos mostrado. Bueno, yo les había prometido que la próxima clase, la última vez que nos vimos, les iba a llevar uno. Cuando habíamos visto perforado, habíamos hablado de escariadores, que eran elementos que se utilizaban para lograr en perforado, posterior a un perforado, bueno, se aplican mucho a lo que es matricería y se puede crear calidad 7. ¿Sí? Si no estamos en una calidad 8, una calidad 9, fresando de manera, lógicamente que acá en fresado también, para lograr las medidas, tenemos que hacer operaciones de desbaste y operaciones de terminación, ¿sí? De una, por decir así, no vamos a poder lograr una medida de una calidad 9 o inferior, ¿sí? Eso más que nada para tener el concepto de que siempre hay que remover mucha cantidad de material, bueno, por un tema productivo lo más rápido posible, y después dedicarse a terminar, que es ahí donde uno pone el foco en lograr la medida y lograr lo que dice la rugosidad, ¿sí? El acabado superficial, hablando de acá que dice acabado superficial, bueno, comparado con fundición y forja, todos los procesos de mecanizado, o sea, todos los procesos que van a ver conmigo tienen mejor, porque rugosidad, digamos, o acabado superficial que forja y fundición, porque, bueno, forja y fundición tienen un acabado superficial bastante malo. No sé de qué orden es, no son los valores que manejo, pero acá, por ejemplo, como habíamos dicho en torneado, acá también se puede lograr con tranquilidad una rugosidad de 0,8, ¿sí? Lógicamente haciendo la terminación correspondiente, ¿no? No es que va a salir de una, pero se puede lograr sin problemas, ¿sí? Bueno, respecto de acá dice la flexibilidad, empieza así, a ver, eh, muchas veces el tema de hacer piezas unitarias o largas series, sí, la realidad que el fresado muchas veces
a veces un poco acá cuando hablamos de piezas unitarias o largas series, un poco empezamos a hablar de lo que es una máquina a control numérico, que son las máquinas que funcionan solas, ¿sí? Después, llegado el momento, vamos a hablar de control numérico, y después están las máquinas que son operadas por una persona, ¿sí? Hay una gran diferencia, ¿sí?, entre ellas. Entonces, lo que queremos decir es que eh, a veces la decisión de usar una u otra, en el caso del fresado, tiene que ver muchas veces con el posicionado. El posicionado es la precisión de el posicionado de las cosas. Imagínense que si uno quiere fresar los orificios, en este caso de camisa, que son los grandes, ¿no?, donde se meten los pistones acá en este bloque de motor, tiene que ponerlo en una posición. Después este bloque hay que rotarlo y ponerlo en otra posición para poder atacarlo, ¿sí? En cada cara, vamos a decir a grosso modo, que cada cara puede ser una puesta en máquina. Entonces, el posicionado en las máquinas que son control numérico es mucho mejor que en lo que son las máquinas convencionales. Entonces, eso es lo que puede sugerir de que necesitemos una máquina más precisa. O sea, el hecho de realizar piezas unitarias o largas series es, bueno, es muy amplio, digamos, ¿sí? Bueno, el tema, esta limitación que dice diferentes materiales, limitaciones materiales de enduro. Es verdad esto. En general, el fresado, como todos los procesos, va a tener que poner un poco de foco en el tema de mecanizar materiales duros, que como siempre habíamos dicho, decíamos, bueno, más de 40 Rowell ya hay que prender la alarma. Sí, ya 40 Rowell es duro, ¿sí? Pero un poco el fresado esto lo ha salteado, digamos, lo ha logrado. Existe algo que se llama, que se aplica principalmente, bueno, se aplica un poco lo que es el rubro de moldes y matrices, lo impulsó, que es el tema de algo que se llama mecanizado de alta velocidad. Pero también eso ha sido impulsado también por la industria aeronáutica, donde han aparecido materiales como los que nombramos antes, el Inconel, sí, bueno, también está el titanio y demás, que le han tenido que encontrar la vuelta para poder fresarlos y que sea económicamente viable, ¿no? Entonces, el fresado le ha encontrado la vuelta, mejorando las herramientas y también mejorando las máquinas, y algunos cambios de proceso, como yo les comentaba, que el mecanizado de alta velocidad corresponde a mecanizar de una manera particular, ¿sí? Hoy no vamos a hablar de eso, pero es fresar de una manera particular para poder atacar un material duro, que antes no era posible, ¿sí? Entonces, pero en general esta limitación está bien, ¿sí? Que la limitación de materiales duros es real, ¿sí? Otra limitación que vamos a decir es el tema de que siempre que fresemos algo nos va a quedar un radio, ¿sí? Quiere decir que la fresa tiene un radio, y la fresa, generando formas, ¿sí?, interiores principalmente, ¿sí?, va a dejar el radio mismo de su fresa, porque no puede dejar un canto vivo. Esto lo vamos a aclarar. A ver, les voy a buscar esto porque sé que no es algo sencillo de explicar acá. Hay una imagen que lo muestra. Creo que está al final de todo. Bueno, en este caso, si realizamos el fresado de esta cavidad, ¿no? Cavidad le decimos a una pileta, ¿sí?, lo que es algo interior. Cuando la fresa vaya generando la geometría, se va a desplazar de izquierda a derecha, después va a bajar, y así va a ir haciendo todo describiendo esta superficie, digamos, esta trayectoria, perdón. Y en las esquinas nos va a dejar inscripto el radio de la fresa, porque lógicamente, si es algo con forma, digamos, cilíndrica, va a dejar una forma cilíndrica en donde cambie de dirección. Es decir, no nos van a quedar los cantos vivos como se ve acá donde yo pongo el cursor. Entonces esa es una de las limitaciones que nos deja el fresado, ¿sí? Esta figura lo que muestra es que otro proceso, que se llama electroerosión por hilo, que vamos a ver bueno, en otra clase, tiene la posibilidad de dejar un canto vivo prácticamente, como se ve bueno, en donde está el cursor ahora. Entonces, esta es una de las limitaciones que tiene el fresado, simplemente que va a dejar, en función del diámetro de la fresa, nos va a dejar inscripto un radio, así que eso no vamos a poder. Entonces, a veces lo que decimos es que la imposibilidad del fresado para generar cantos vivos. Cantos vivos, lógicamente, cuando le toca hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Así que esto sería una de las limitaciones del fresado. Y otra es esta.
es esto que vemos acá, es la fresa, el diámetro, ¿sí? En este caso de esta fresa es una fresa de inserto, se ve negro el vástago, y acá abajo está el filo de corte, y como vemos, la longitud y el diámetro se asemejan, ¿sí? La L es lo que nosotros en fresado llamamos voladizo. Siempre tratamos de que donde está agarrada la fresa, que es esto, vamos a decir el mandril o el portaboquilla que la agarra, siempre buscamos que L sea lo más chico posible, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente que la limitación, siempre lo que decimos es, como pongo acá el cursor, el problema es la relación L sobre D, ¿sí? Cuanto más grande sea la relación L sobre D, bueno, empezamos a tener inconvenientes. Algo normal es 4, una relación de que una fresa de diámetro, vamos a decir, fresa de diámetro 10, bueno, tengo un voladizo de 40 milímetros. Eso es algo aceptable, ¿sí? Y que generalmente podemos considerarlo como normal, en la cual las vibraciones no van a aparecer de manera sorpresiva, por decir así. Lógicamente que eso va a tener que ver con también, si yo le exijo mucho a la fresa, voy a tener que tener en cuenta esto. Si le exijo poco, quizás no tanto. Pero bueno, se hace un efecto de lo que se llama lo que es la flecha. Si esto da una idea de lo que es la flecha, es algo que seguramente vieron en resistencia de materiales, que nos da una idea que la flecha de una viga empotrada, como es en este caso, que está sometida a una fuerza, en este caso la fuerza de corte, es proporcional, la flecha es lo que se desplaza, la fresa, en este caso este cuerpo, digamos, que viene a representar el vástago, eh, en función de la fuerza de corte, lo que se desplaza dentro del periodo elástico, digamos, ¿no? No estamos diciendo que esto ya se deforma de manera permanente. Bueno, esta flecha, este desplazamiento, es función de L cubo, hablando del largo, ¿sí? Sobre D cuarta, ¿sí? En fresado generalmente no podemos modificar los diámetros, es decir, siempre tratamos de usar el diámetro mayor, que sea posible, pero los diámetros de fresa que usamos tienen que ver con las geometrías que nos piden, digamos, esculpir o fresar. Entonces, siempre por este motivo, fundándonos en esto, lo que hacemos es tratar de reducir la L al máximo. Pero bueno, muchas veces, lamentablemente, este no es el caso, porque nos queda toda esta holgura acá que está de chapa, pero si la pieza esta fuese más profunda, nosotros vamos a tener que tener un largo mayor y lamentablemente tenemos que reducir las condiciones de mecanizado. Entonces el problema del fresado es el voladizo, ¿sí? El voladizo en función, es decir, la L en función del diámetro, ¿sí? Esta relación que nos permite o no hacer las operaciones de mejor manera, ¿sí? Bueno, vamos para arriba, que también había un dibujo de una fresa que estaba muy exigida en lo que es en la longitud, ¿sí? Y después ya volvemos al PowerPoint. Acá en este caso, esta fresa se le pide llegar hasta acá abajo y lógicamente tiene toda su longitud, o sea, está justificado porque acá prácticamente, digamos que hay muy poca luz o huelgo, así que esta fresa está llegando a la máxima capacidad en su profundidad, ¿sí? Entonces, un poco esa es la idea, ¿sí? Un poco las limitaciones del fresado aparecen especialmente en la geometría que esculpe el diámetro de la fresa y el voladizo, ¿sí? Bueno, acá fíjense que dice limitación para materiales de enduro, lo que está dentro de ventajas, los diferentes materiales que puede mecanizar, bueno, son casi todos, digamos, por decir así, digo casi todo lo que estamos acostumbrados a, ¿sí? Hablamos de mecanizar plásticos, madera, que son materiales más blandos, otros materiales como aluminio y bronce también, son materiales pastosos, que son bastante blandos y a veces complejos de fresar, pero más que nada porque al ser blandos se pegan a la fresa, al filo de la fresa, y eso nos puede traer inconvenientes. Y después materiales duros, como puede ser cualquier acero, ¿sí? Como decíamos, si están tratados van a tener más de 40 Rowell y bueno, y podrían ser una dificultad para mecanizar, ¿sí? Bueno, lo de proceso caro, sí, de todos los procesos que vimos, es decir, es el más caro de todos. Es más caro que, eh, digamos que respecto de la hora de torno, y estímenle que la hora de una fresa está entre un 50 y un poco más, y un 80%, depende del tipo de trabajo, más caro que lo que es el trabajo de un torno, ¿sí? Como para que sea una idea de cuán más caro es, ¿sí?
la verdad que una fresa cuesta bastante más equiparla, a nivel, hay que tener una mayor variedad de herramientas, así que por ese motivo, además que lo que es lo que se llama un centro de mecanizado es bastante más caro que el equipo, ¿no? Es bastante más caro que un torno, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué se aplica el proceso? Acá tenemos dos fotos que nos marcan un poco entre uno de los digamos, rubros que lidera el segmento es el rubro de matricería. En este caso, acá abajo se ve un macho, le dicen machos a lo que es saliente en este caso. Siempre para tener una matriz se necesita un macho y una hembra. En este caso le decimos hembra porque está como a modo pileta, y al macho le decimos porque está a modo saliente, ¿sí? Y bueno, en lo que es el rubro de inyección, se utilizan mucho el tema del fresado, más que el torneado. Entonces, un poco el sector del fresado, de lo que es el moldes y matrices, es lo que ha impulsado las mejoras que ha tenido el fresado a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que este es un conocido ejemplo de lo que es el fresado, ¿no? Como aplicación. Bueno, entonces son otros segmentos que también han ido copando el fresado. Esto es un álabe de turbina, así que primero se hace forjado y después se mecaniza. Después esto es algo que llaman impeller, también pertenece a la industria aeronáutica y es una pieza monolítica. ¿Qué quiere decir monolítica? Que es todo lo que le falta de material fue mecanizado, ¿sí? Bueno, esto es una pieza que parece que fuese de aluminio, que es una pieza bastante sencilla, ¿sí? Bueno, básicamente, bueno, decimos que el fresado se compone de dos movimientos, que es el movimiento de rotación de la fresa. Dice movimiento principal, pero bueno, la verdad que los dos son necesarios, no por eso uno es principal y el otro es secundario, ¿sí? Entonces, después tenemos, además de rotar la herramienta, que la rotación de la herramienta lo que me da es la velocidad de corte, se produce un avance, es decir, la fresa se desplaza respecto de la pieza, ¿sí? Es un tema de momento relativo. A veces se mueve la pieza y la fresa queda fija o al revés. Así que eso no, lo importante es que uno se desplaza respecto del otro, ¿sí? Generalmente las fresadoras clásicas tienen 3 grados de libertad, ¿sí? Lo que serían los ejes X y Z, ¿sí? Así que bueno, básicamente, como para que sea una idea, como dice acá, por cada vuelta que da la fresa, cada diente avanza entre 1 y 2 décimas, ¿sí? Y a veces menos, ¿sí? Depende de la operación. Acá es donde estamos viendo, después lo vamos a resaltar, pero acá, sobre la vertical, donde estoy señalando con el cursor, es de donde se ve la profundidad de pasada, ¿sí? Lo que llamábamos AP, bueno, que se expresa en milímetros, ¿sí? Y esto que se ve acá, este pequeño segmento, que es lo que se embebe la fresa, lo que saca la fresa de manera lateral, es decir, qué porcentaje de su diámetro, qué cantidad, digamos, en este caso parecen que fuesen, no sé, 3 milímetros, lo que está sacando la fresa de manera lateral, lo que nosotros después vamos a ver en otro gráfico, le vamos a llamar empañe, ¿sí? Se le llama A sub E, ¿sí? Tenemos el A sub P, que es lo que ya conocemos como profundidad de pasada, y en este caso el pequeño segmento que estoy señalando ahí, esa longitud, que señala lo que se embebe la fresa, se llama A sub E o empañe, ¿sí? Bueno, esto simplemente, esta diapositiva lo que busca es demostrar las diferentes formas que puede generar la versatilidad que tiene el fresado al utilizar diferentes tipos de fresas, ¿no? Estas, básicamente, salvo esta, no sé si me están escuchando, porque le digo porque ahí estaban los de Sí, internet. Sí, está bien. Diego, una consulta con respecto a los ejes. Sí, Ahí vos mencionabas que eran los tres comunes, ¿no? X y Z, y habías sí, mencionado que había otras fresas de más cantidad de ejes. exacto. ¿Cómo se agregan esos ejes? ¿En qué direcciones van? A ver, pero estoy pensando cómo explicarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver alguno de los videos y este video era un video como adecuado, digamos. Vamos a ver si encuentro, bueno, voy a parar acá. Entonces, ahora estoy pensando igual que tengo otro video que quizás lo puedo, pero vamos a tratar de verlo acá. Si uno se para enfrente de la máquina, ¿sí? De frente, ¿sí? De frente mirando como estamos ahora estamos un poco
un poco mirando desde arriba también, pero hagamos de cuenta que la estamos viendo en horizontal. Bueno, hacia la derecha, hacia mi derecha, o hacia la derecha de la pantalla, es el positivo del eje X. Hacia el fondo es el positivo del eje Y, y hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, es decir, de acá para arriba, es el positivo del eje Z. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Esos son los tres ejes. No podemos tener movimientos en otro sentido, pero ¿cómo se suman los otros dos ejes? Por rotaciones. Es decir, puedo girar el componente alrededor del eje X, ahí tenía un grado de libertad, sería un cuarto eje. Y después puedo girar alrededor de otro eje, puede ser el Z o puede ser el Y, también el componente. En este caso, esta máquina tiene esta mesa que puede girar alrededor del eje Z, que es este, ¿se entiende? El eje Z es el que va para arriba. Si yo roto alrededor de él, esta mesa rota sobre su eje, ¿sí? Sí. Claro, una cosa así. Lo que pasa es que la foto es como medio de arriba. Y esto que ven acá hay un eje que pasa de acá a acá, que es el Y. Esto es como lo que se llama una cuna. Esto se puede mover de esta manera. Ahora paso el video de nuevo y van a ver cómo, pero hace un movimiento que se llama cuna, como si fuese una hamaca. Además de rotar esto, tiene la libertad de hamacar la pieza alrededor de este eje, ¿sí? Es decir, del eje Y, que es el eje que va al fondo de la máquina. O sea, el eje es este, el que se mete en la pantalla, digamos, ¿no? No está perfecto la óptica, pero esa es la idea. Entonces, esos serían los 5 ejes. Está pivotando alrededor de acá y de acá. A ver si ahora cuando ven, ahí está girando alrededor del eje Z, ¿sí? Para posicionar, ¿no? Hasta ahí están los ejes fijos. Lo que se hace generalmente en 5 ejes, se trabaja en lo que se llama 3 más 2. Se fijan, es decir, se fija un eje, en realidad 2, y se trabaja como una fresadora de 3 ejes. ¿Por qué no se hace trabajar en 5 ejes simultáneos? Porque no es preciso. Acá los videos a veces lo muestran, pero en la realidad eso se evita. Ven, ahora están, o sea, 2 ejes están fijos y el resto trabaja, ¿no? Como si fuese una fresadora clásica de 3 ejes. O sea que como mucho puede tener 6 ejes. Sí, sí, puede tener 6 ejes. Generalmente mecanizado no hay. He visto rectificadoras de 6 ejes, he visto, sí. Bueno, hay un cambio de herramienta, yo no había hecho alusión, pero ahí, bueno, cambió de herramienta y se vio el cambiador. Me estoy esperando a ver si rota. ¿Ven? Ahí está girando alrededor de este eje, primero, ¿sí? Y además está rotando alrededor del eje central de esta pieza, ¿no? Fíjense, ¿ven? Sigue rotando alrededor de acá y además esto está rotando así. Esos son los 2 ejes que se agregan al movimiento típico de la fresa. Y ahí, bueno, se convierte nuevamente en una fresa de 3 ejes y trabaja, ¿sí? Obviamente que eso tiene que ver, ¿por qué la rota así? Bueno, porque puede atacar a esta superficie de manera normal y es la mejor manera o la más productiva, digamos, ¿no? Bueno, esto es planeado, que es lo que les había comentado antes. Es una de las operaciones las operaciones tienen diferentes nombres. En este caso hago alusión a esta porque está en este caso, que es generar una superficie plana. Se usa una fresa, generalmente son de gran diámetro. Diámetro, algo común es un diámetro 63 milímetros, ¿sí? Para planear. Es decir, nosotros cuando nos viene el material viene cortado de una manera bastante grosera, digamos, ¿sí? Entonces viene laminado muchas veces y bueno, entonces tenemos que darle una superficie con un buen apoyo y se lo da generando una superficie de planeado, que es lo que veíamos en el primer video.
¿Mm? Y después, la otra operación de cabecera, como la anterior, es escuadrado, que es cuando uno trata de darle forma a los laterales de la pieza. Se dice escuadrado porque entre esta cara y esta hay 90 grados, ¿sí? Los 90 grados se los da la fresa, ¿sí? La fresa tiene 90 grados en su geometría. Así que bueno, y acá un poco el tema de lo que es cajeras. Habíamos visto que en matricería generábamos piletas, se le dice porque, bueno, lógicamente acá hay un vaciado. Y acá hay un detalle, ¿no? Generalmente un detalle, digamos, de lo que es... existen dos tipos de fresa, ¿sí? Lo que decimos fresas con filo al centro y fresas sin filo al centro. Y esperen que lo busco para mostrarle a ver qué significa, porque ¿a qué refiere este dibujo que está acá? Antes, antiguamente, las fresas en realidad, no todas las fresas están diseñadas como para hacer este movimiento que dice en el número 1, que es descender axialmente, ¿sí? Como si fuese vamos a decir, como si estuviese haciendo un perforado. Porque uno, ¿qué tiene que hacer? Uno desciende, se pone a una profundidad determinada, da toda una vueltita, vamos a decir, barriendo toda esta área, después que llega a esa profundidad, si necesita, baja de nuevo, o sea, hace toda esta secuencia. Desciendo, me desplazo con una trayectoria definida, bueno, en 7 termino, me desplazo hasta acá, vuelvo a descender y así le voy dando la profundidad a lo que se llama esta pileta o cavidad que yo quiero generar. Pero ¿qué pasa? Las fresas no están preparadas, muchas fresas, para descender en un lugar donde hay material. Antes que se hacía antiguamente, en el número 1, uno que hacía anteriormente eh, hacía un perforado. ¿Para qué? Para poder bajar ahí y que ahí no hubiese material, ¿sí? Entonces, hoy se hace lo que se llama, ahora vamos a buscar algún video, un descenso en rampa, ¿sí? Que un descenso en rampa es no bajar así hacia abajo, sino ir desplazándose como si uno estuviese bajando una escalera, ¿sí? Ahora vamos a ver un video para aclarar eso. Pero bueno, si uno quisiese bajar así como en el número 1, hay dos tipos de fresa, ¿sí? Fresas que tienen filo al centro y filos no. Y ahora voy a buscar acá en el apunte qué es eso para mostrarles una foto que es más fácil de que lo puedan ver. Bueno, una fresa que puede descender axialmente como si fuese una broca, lo que tiene es todo filo continuo, al menos en este caso hay una fresa que tiene 4 filos, ¿sí? El filo de abajo, ¿sí? Que le vamos a llamar filo secundario, después lo vamos a ver, tiene que ser continuo, ¿sí? Ven que acá hay una línea continua, bueno, entonces esta fresa sí podría descender y mecanizar, deseaba ingresar al material sin problemas de manera axial, lógicamente con las condiciones adecuadas porque las fresas no están pensadas para hacer esto. Y esta fresa que tiene 2 insertos, en el centro, acá en esta zona, no tiene material, es decir, no tiene material de corte, no tiene inserto. Entonces, si choca el acero con el acero, bueno, no va a cortar. Entonces, por eso esta diferenciación que hace en el caso de mecanizado de cajeras, ¿sí? Voy a buscar a ver si encuentro un video en el cual lo tengo identificado, donde se pueda ver el descenso en rampa, ¿sí? Para que vean a qué me refiero. Esta no, estoy tratando de hacer memoria de cuál es. Esta puede ser, ¿eh? Fíjense, la fresa va a empezar a bajar, no hacia abajo, es decir, la profundidad la va a lograr descendiendo, pero a la vez desplazándose en este sentido. Eso es lo que le decimos descenso en rampa, como si estuviese bajando por un tobogán, ¿sí? La rampa generalmente es de 2 a 4 grados. Eso depende de lo que nos diga el fabricante de la fresa. ¿Ven? Ahí se ve la rampa, ¿sí? Entonces, como esta fresa no tiene filo al centro, ¿sí? Nosotros la única manera, y la mejor, aunque la fresa tuviese filo al centro, la verdad que la mejor manera es mecanizando de esta manera y no bajando axialmente, porque las fresas pueden bajar axialmente, pero no es lo aconsejable o no están diseñadas la mayoría de las fresas para eso, ¿sí? Entonces, para eso se hace lo que es una rampa, ¿sí? Entonces, si uno quiere ir haciendo
una cajera con esta forma, lo que hace es lo que va haciendo esta fresa. Va bajando constantemente en rampa para poder, bueno, generar el corte de manera correcta. Bueno, acá un poco hablando de lo que es las aplicaciones, hasta ahora vimos fresas que eran prácticamente lo que decimos fresas planas, ¿sí? Las fresas planas que son como cuadradas abajo. Bueno, hay fresas que son, como decimos, como habíamos comentado antes, full radio, de lo que se llaman fresas esféricas, ¿sí? Lógicamente, para esculpir formas complejas, esto se usa especialmente en matricería. En este caso es la matriz, sí, la matriz de forjado de una biela, ¿sí? Así que se está mecanizando esto acá y se utilizan fresas esféricas porque lógicamente que la forma de la biela no es algo sumamente regular, ¿sí? O también tenemos acá este componente que le habíamos llamado impeller, le habíamos comentado que era un componente monolítico de lo que es la industria aeronáutica, así que, bueno, se puede mecanizar, generalmente se mecaniza con las formas que no son rectas, por decir así, se mecanizan con fresas esféricas. Acá en el apunte tienen, bueno, este gráfico, acá se ve la diferencia entre fresas planas, ¿sí? Que no tienen radios, simplemente son rectas, ¿sí? Estos, bueno, acá se ven la hélice, ¿sí? Y acá lo que es una fresa esférica, ¿no? Esto es lo que lo define como esférica, simplemente ambas son integrales, es decir, son completamente del mismo material, digamos, el cuerpo, o sea, todo está compuesto por el mismo material, el cuerpo y vástago, pero bueno, la diferencia es que estas que son planas y esta es lo que se llama una fresa esférica, ¿sí? Las esféricas son las que se usan principalmente para lo que es matricería. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema que no puede faltar, que lógicamente es el tema de los ángulos, ¿sí? De los filos. Ya habíamos visto, bueno, en los procesos anteriores, y acá un poco vamos a ver que las fresas tienen lo mismo que el resto, nada más que lo tienen duplicado. Duplicado decimos, bueno, un poco el perforado un poco se parece, en el caso que había un filo principal y un filo secundario. Bueno, y acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Hay un filo, en este caso el filo de abajo le decimos secundario, no porque sea menos importante, simplemente porque las fresas generalmente se desplazan lateralmente. Entonces el filo de abajo, que es este, ¿sí? El de abajo, lógicamente en este caso es una fresa de placas, como decimos, o de insertos. El filo secundario es el de abajo, y en este caso el que sale a 45 grados, que es el que puedo señalar acá en la foto, es el filo principal, ¿sí? Pero los dos filos, como decíamos, son importantes. Y acá también tenemos la superficie de desprendimiento, que es acá donde es la cara frontal, digamos, esta zona, pero podemos decir que es la cara frontal del inserto, que es donde la viruta pega la vuelta, es decir, donde ahí la viruta le hace una buena fuerza, un buen rozamiento a la superficie de desprendimiento para poder generar ese rulo, ¿sí? El material se desplaza y después el desahogo que siempre hablamos, que es la superficie de incidencia. Lógicamente que el desahogo tiene que estar en este sentido y en el sentido de abajo, es decir, después de cada filo, tanto del principal como el secundario, tenemos un desahogo, como que la superficie se mete para adentro, para darle origen al filo y hacer que el material, a veces cuando se recupera elásticamente, no me roce, ¿sí? Bueno, me roce la herramienta y por ende no se me estropee la superficie de la pieza que estoy mecanizando. Entonces, tenemos filo principal, que ya dijimos, ¿cuál era? Filo secundario, ¿sí? Por ejemplo, si vemos acá en estas fresas, el filo secundario es este de abajo y el filo principal es este, ¿sí? Que se ve acá en la hélice, ¿sí? En este caso de las esféricas, bueno, acá hay como un gris. Vamos a decir que hasta acá puede ser el filo principal y después está el secundario, que es la parte esférica, ¿sí? Un poco para que se den idea en esta fresa que no es justamente la que se ve acá. Después está la punta del diente, como dice acá, los dos filos se unen por un radio de punta generalmente, ¿sí? Un radio, ¿por qué? Porque siempre que hay un radio en la unión de dos filos, como pasaba en torneado, bueno, se le da cierta robustez, es decir, nos va a mejorar la resistencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta fresa, lo cual es muy común, la voy a hacer un poquito de zoom, esta puntita que se ve acá no es un radio,
es un filo casi mínimo, podemos decir vivo, y la verdad que esto uno cuando empieza a fresar, lo primero que vuela es ese pedacito, ¿sí? Es decir, decimos se casca, ¿sí? Hay algunas fresas que mejoran mucho el rendimiento de la fresa si uno la pide que venga con un radio de 0,1, de 0,4 milímetros, de 0,8, ¿sí? Son bastante más caras. A esas fresas se les llaman bastante más caras, digo, quizá vale un 60, un 70% más, o sea, no es un precio despreciable, pero muchas veces ayuda a que el filo dure bastante más, ¿sí? Así que bueno, ese sería lo que podemos también, el radio de punta aplicado en fresado, que ya habíamos visto en torneado, ¿sí? Es lo que llama acá la punta del diente, ¿sí? Y como repetimos, superficie de desprendimiento y la superficie de incidencia son las que quedan detrás del filo primario o del filo secundario. Acá dice placa de asiento, plaquita de asiento es, en las fresas de insertos, como esta, a veces hay placas de asiento, que es el otro cuerpo que se pone detrás de, bueno, eso te lo vende el fabricante, se pone detrás del inserto. En algunas, o en la mayoría, digamos, no viene con placa de asiento, pero en este caso viene y es para que, lógicamente, como dice su nombre, para que asiente el inserto y se apoye correctamente en el cuerpo de la fresa. Bueno, un poco entonces acá vamos a ver el tema de lo que hablábamos antes de positivo, negativo y las superficies, ¿sí? Bueno, este es el inserto, ¿sí? O la repetimos, superficie de desprendimiento es esta, que es donde, lo decíamos, es esta. La superficie de desprendimiento es esta roja, ¿sí? Nada más que ahora el diente está visto de arriba, ¿sí? Está visto como si estuviésemos viendo de manera aérea trabajar a la fresa que está del lado izquierdo, ¿sí? Entonces lo que veríamos es, esta línea punteada que se ve, es una línea que pasa por el centro de giro de la fresa y el punto de contacto del filo, en este caso del filo principal, ¿sí? Y el plano este es el que va a definir a la fresa, es decir, como positiva o negativa. Las fresas tienen dos formas de ser positiva o negativa. Nosotros vamos a ver en este caso una, ¿sí? Si la línea roja, esta, está por debajo, como se ve acá, respecto de esta línea punteada horizontal, como dice acá, vamos a decir que ese es el ángulo gamma, o ángulo de desprendimiento, y en los talleres lo conocen como el ángulo de ataque. Esto va a definir que esta fresa o este diente, en este caso, para hablar de este gráfico, lo va a convertir en una fresa negativa, ¿ven? Y si este plano estuviese, esto rojo, estuviese en este sentido, es decir, por arriba de la línea punteada, vamos a decir que la fresa es positiva. Y lo que yo les comentaba es que la fresa, viene la viruta acá, se pega un rulo más difícil, es decir, más cerrado, eso hace que la fresa sea negativa. Y si el rulo es más abierto, porque lógicamente está después de el filo, digamos, está después de esta línea punteada, se va a convertir en una fresa positiva. ¿De qué nos sirve esto, digamos? Las fresas positivas tienen un mejor flujo de viruta, después vamos a ver, y tienen una fuerza de corte más bajas, pero no tiene tanta robustez el filo, ¿sí? Entonces, esto no es como entorneado, o le digo que generalmente, igual existen, lo dije antes que existían, insertos de fresado reversibles, pero generalmente en fresado la forma de ataque tiene que ver no con ahorrar, como nos pasaba tanto en torneado, que teníamos el doble de filos disponibles, sino que en este caso tiene que ver con lo difícil o lo duro, vamos a decir, como decirlo de manera general, que sea mecanizar el material. Entonces, materiales más difíciles de mecanizar los vamos a usar con una fresa negativa, y materiales de mejor flujo de viruta, como puede ser un acero al carbono de una dureza clásica, digamos, vamos a decir 1045, y obviamente materiales tipo aluminio y materiales más blandos, los vamos a usar siempre con fresas positivas. Y el resto, los materiales que sean duros, fundición también, vamos a usarlo con fresas principalmente negativas. Esto no quiere decir que no podamos mecanizar uno con otro, siempre se puede probar, siempre o sea, sí o sí le digo que los materiales blandos no se pueden mecanizar con fresas negativas, no funcionan, ¿sí? No generan bien la viruta y quedan mal acabados, ¿sí? A veces los materiales blandos son complejos también, aunque sean blandos como estamos diciendo.
En cambio, a veces en algunos casos en aceros podemos probar con positiva o negativa y funciona también, ¿sí? Siempre una fresa positiva es como la mejor opción en el sentido de que el corte es más suave, ¿sí? Pero, por ejemplo, si tienes una máquina que tiene baja potencia o no tiene, bueno, no es robusta, tratamos de bajar el valor de la velocidad de corte usando presas positivas. Pero, si estamos trabajando con material difícil y nuestra máquina es robusta, nos conviene tener una herramienta más, sí, como decíamos, ahora hablando de la herramienta robusta, con más resistencia, y para eso tiene que ser negativa, ¿sí? Hay otra cosa que nos define. Nosotros, este es un ángulo, como decíamos, los ángulos hablando del filo, ¿sí? Mirándolo de manera, como decíamos, superior, mirando esta fresa desde arriba. Pero si la miramos así tal cual está, tenemos dos filos, como decimos, siempre tenemos el filo secundario y el filo principal. Estos filos pueden estar levemente inclinados hacia un costado o hacia otro, ¿sí? Este K sub R, ¿sí? El que decimos K sub R, es el ángulo de posición del filo principal, y este es el ángulo de posición, el K sub R', del filo secundario. Este existe porque necesitamos siempre tener un desahogo, ¿sí? Es decir, que la fresa toque principalmente en un solo lado, si es posible. Hay fresas que van rozando, digamos, con el filo secundario, pero el acabado superficial no es tan bueno como si esto tiene un pequeño, aunque tenga un par de grados ya es suficiente, ¿sí? Y va tocando solamente con el radio. Y este ángulo también es importante para la forma de ataque con el material. Cuando usamos fresas de planeado, como veíamos en los videos, este ángulo era aconsejable de 45 grados. Y cuando usamos fresas para mecanizar, haciendo escuadrados y demás, es como esta fresa, que acá tiene 90 grados, ¿sí? Entonces esto tiene que ver más que nada con la geometría y los tipos de operaciones o geometrías que podemos esculpir o no, ¿sí? Lo más común es usar fresas que tengan acá este valor de ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero para planeado, como repetimos, se usan generalmente de 45 grados. Tiene que ver también con repartir la misma profundidad de corte en una mayor longitud de filo. Por eso se usan esas fresas de 45 grados y es un corte bastante más armónico. ¿Puede repetir eso último, profe, para cuál se usa cada ángulo? A ver, dale. Entonces, las fresas, bueno, este es el ángulo lateral, digamos, ¿no? El ángulo que tiene cada filo en la forma que encara al material, ¿sí? Pero presten atención a esto que es velocidad de avance, es decir, es esto, la fresa vista de costado, desplazándose, por ejemplo, de izquierda a derecha. Entonces, para planeado este ángulo del filo principal, que es este, se usa de 45 grados, ¿sí? Las operaciones de planeado. Ahora voy a poner un videito a ver si les sirve, que es el primero que vimos, ¿sí? Esperen hasta que lo encuentre, ¿sí? Ahora le voy a mostrar eso porque eso también me va a servir. Pero esperen que encuentre el primero como para que se den... Ya estamos cerca porque venía por acá. Ahí está. Esta fresa, ven, no sé si llegan a ver acá, esto no está vertical, ¿sí? Está levemente inclinado, es decir, tiene 45 grados. ¿Por qué esta fresa tiene 45 grados de ángulo? Pero esperen que voy a buscar la próxima. No lo quiero adelantar demasiado para que no... Así podemos con este ejemplo ver, aunque sea que quede claro de qué estamos hablando, ¿no? Yo sé que el tema de los ángulos, lógicamente, lamentablemente, y menos así, se complica para explicarlo. Bueno, ven, acá. Esperen. Un poco más atrás. Acá. Esta es la horizontal y este es el filo que va a actuar acá. ¿Sí? Acá está el filo secundario, el de abajo, y este es el principal. Entre esta superficie y esto hay 45 grados. ¿Sí? Este ángulo de 45 grados es este mismo. ¿Sí? Ese sería el Buenísimo. ángulo de posición de filo principal. El de filo secundario es casi, en esta fresa que vemos acá en el video, 0. ¿Sí? A ver, puede ser que tenga un pequeño desahogo. Acá de costado lo que vemos es que, como decíamos, si tiramos una vertical,
el inserto está un poquito tirado, es decir, el punto fijo es donde yo tengo el cursor. Si yo lo roto para la derecha, como está rotado hacia la derecha, respecto, es decir, está tirado para la derecha respecto de la vertical, la viruta va a tener, digo que esta fresa es positiva. Y un poco me ayuda a esto. Si como la viruta va a venir por acá, digamos, o lógicamente lo que se mueve la fresa, pero yo hago como si se moviese el cursor, la viruta sube con más facilidad que si tuviese que dar toda una vuelta bastante brusca, que eso pasa cuando el inserto está tirado para adelante, ¿sí? Y acá había visto otra cosa, esperen que justo recién que me preguntaban a ver si también servía como para aclarar. Esto lo vamos a ver después. Tengan paciencia, pero... Bueno, acá lo mismo se ve, ¿sí? Sí, esta fresa es positiva, ¿por qué? Porque está recostado el filo, es decir, este filo, que es el principal, del punto de contacto está recostado hacia la derecha. Entonces, lo que comentaba recién, la viruta viene y sube con cierta facilidad, digamos, ¿no? Porque peor sería que estuviese así, la superficie. Entonces tendría que dar más vuelta, ¿sí? Eso le costaría más. Pero como les contaba, que esta fresa por ser positiva, en esta zona no tiene 90 grados, ¿sí? Entonces, esta punta no es tan robusta como si tuviese 90 grados. Y acá se ven dos cosas. Primero, si yo tiro una vertical, entre la vertical y esta línea, que es el filo principal, se ve el ángulo gamma, el ángulo de desprendimiento. Y acá se ve chiquitito el ángulo alfa, que es el ángulo que llamamos ángulo de incidencia. Este desahogo, este vacío de material, es necesario para que el filo solamente toque en esta zona, ¿sí? Bueno, esta fresa también es positiva, estoy buscando a ver si puedo encontrar una que sea negativa como para que le sea más... Bueno, esta también es extremadamente positiva hacia atrás, ¿sí? Está tirado hacia atrás él. Bueno, se lo voy a mostrar con otra foto porque acá, evidentemente, negativas no estoy encontrando, ¿sí? Bueno. Diego, una consulta, y en esa misma imagen que estamos viendo ahora, ¿Acá? no, en la superior, que están Esta. los dos ángulos, Dale. KR y KR'. Sí. Eh, la velocidad de avance que muestra hacia la derecha, o sea, el inserto ya ataca el material No, a como ver, hacia la derecha, digamos. sí, a ver, igual en realidad la velocidad de avance es de la fresa, ¿no? ¿Sí? El inserto está Sí, adosado a la fresa. No es que va viajando el inserto en este sentido. En realidad sí, pero pensá que también está rotando. es rotando, claro, por supuesto, pero digo, lo encontraría el material hacia la derecha. Exacto, si el material está acá, es decir, todavía acá hay material y acá ya no hay porque ya pasó. ¿Sí? Es decir, como acá, la fresa acá no hay material, es decir, ya a esa profundidad, y acá hay material todavía porque está avanzando para comérselo, digamos, ¿no? Bien, y yo lo comprendo así de lateral y en vista superior también, pero lo que notaba es que es como si, vamos a decir, radialmente Sí, también estuviese inclinado el inserto, o sea, a sí, lo medida que está uno se va también. hacia el centro, claro, eso, ¿por qué es así? Tenemos Es dos... decir, la primera, el inserto entra en contacto con el material en el extremo más exterior de la fresa, ¿así está bien? Sí, cuando entra, sí. Es decir, como acá, ¿no? Al principio toca con este borde, después se va metiendo, siempre toca con esto, digamos, donde tengo el cursor, ¿sí? Cada diente va sacando esta media luna, después el En otro diente saca esta media profundidad luna. también. Ahí no te escucho, discúlpame. Claro, en profundidad también digo, como si ingresara al material desde arriba, Sí, también la parte que primero toca es la más exterior. sí, debería, sí. Y Siempre tenemos que después, a hacer, medida que,
que avanza en profundidad, va tocando otra parte del filo que está inclinado, pero digo, hacia adentro del radio. Hacia ahí me quedo con eso. A ver, describímelo un poco más. Claro, si uno la ve, a ver cómo explicarlo, si uno la ve, lo ve al inserto, en esa imagen, digamos, en la imagen que está a la izquierda de todo. Bien, acá, donde está la fresa. Sí, en esa. Hay un inserto que se ve casi de frente. ¿Sería cuál? ¿Este? No, perdón, el de la izquierda. ¿Este? Se ve como si... No, el que estaba a la izquierda del que señalaste al principio. Este. Ese. Sí. Lo que está más adentro, en forma radial, parece que estuviera más arriba con respecto al eje Z. No, lo que pasa es que la foto está sacada, por eso estamos viendo esta cara, esta cara que vemos acá, la de abajo, la base, la vemos porque no está sacada lateralmente, está un poquito hacia arriba, digamos, ¿no? Como si uno inclina la cámara hacia abajo. Si una cosa que no marcamos es que los dientes enfresados van a entrar y salir todo el tiempo, ¿sí? En este caso ya este diente ya comió, ya se fue. El que va a entrar a Claro. comer es este de la izquierda ahora, cuando este salga. Siempre, digamos, toca más de un diente generalmente, pero a veces puede tocar uno solo. Depende de la superficie de abrace de la fresa, ¿sí? No sé si, esperen que... Pero entonces, una vez que el inserto, claro, entra en contacto, la parte inferior, digamos, lo que yo estoy mirando es la parte inferior del inserto. Sí, Toda esa esto. línea que se forma, claro, esa línea y hacia adentro del radio, Sí. todo lo que está en contacto, ¿eso está todo en contacto con el material? No, generalmente tiene un pequeño desahogo que es este. Hay fresas, en esta puede ser que sí, ¿sí? Que todo toca el material. Por eso a veces, bueno, no lo puedo dibujar acá, pero a veces el fresado no tiene, especialmente en este tipo de operaciones, no tiene la mejor de las rugosidades, porque los insertos que vienen para atrás, como este, que nos están comiendo, van rayando la pieza también. Entonces te generan como un arrastre, ¿sí? Pero generalmente lo mejor es que el inserto en la parte baja toque solamente con un radio o una pequeña porción, porque si no, si toca todo, bueno, te raya. Claro, claro, o sea, la idea es que forme una especie de radio con esos ángulos alrededor de la pieza, de la fresa, digamos. Claro, a ver, voy a poner unos videos, no sé No, si... Sí, decime. claro, no es que la parte interior de la fresa está en contacto. No, O la parte sea, interior... la fresa entra en contacto solamente en la parte más exterior del radio. Claro, la parte interior de la fresa es como les comentaba antes, no tiene filo. Por eso no puede cortar. Puede avanzar porque los que anteceden al corte, los que tocan primero, tienen filo y ya abrieron camino. Pero en el centro no hay dientes, ¿sí? Que es lo que un poco yo lo de filo al centro lo encaré por la bajada, es por ejemplo, esta fresa no podría bajar axialmente, porque en el centro no tiene filo. Entonces va a llegar un momento que va a tocar lo negro, que es acero, va a tocar con el material de abajo y va a haber un contacto mecánico, directo, digamos, ¿no? Voy a poner unos videos que yo le pongo por acá, videos didácticos que tienen un son videos sencillos, pero quizás ayude un poco a ver lo que son las... Esperen que voy a admitir ahí. Bueno, acá este video lo que trata de mostrar es, ¿ven? La fresa, esto lo que tiene filo es esto y esto nada más, ¿sí? Entonces una fresa también que tiene 45 grados, como comentábamos, de ángulo de filo del KSUBR, ¿sí? El filo el ángulo de posición de filo principal, ¿sí? Acá es donde se ven las N, que vamos a ver en la fórmula de velocidad de corte, que es la fórmula que usamos siempre. Las N son las RPM a las cuales gira la fresa, ¿sí? Entonces, cada diente va entrando, acá este va a entrar, después va a salir por acá, y lógicamente va abriendo camino, ¿sí? ¿Con qué come el diente? El piso lo termina el filo secundario, ¿sí? Lo va abriendo, y lateralmente va comiendo con el filo principal, que es este. En este caso está de la parte trasera, ¿sí? No está haciendo, en este momento no está haciendo ningún trabajo.
Bueno, acá dice cómo come la fresa de manera lateral. Esto está para mostrar lo que comentamos recién. Acá tenemos 90 grados, ¿sí? Este video trata de mostrar un detalle que es, que no, bueno, que se llama espesor de viruta, que es esto, ¿sí? No quiero entrar en eso ahora, pero sí les muestro que acá, si vos tenés 90 grados, que es lo que dice acá, te está hablando del caso VR, que es el ángulo desde la horizontal al filo, y al filo principal en este caso. Entonces te dice, mirá, podés tener esta fresa, después podés tener esta, que esta es con 45 grados, es decir, de la horizontal, que esta es lo que yo les comentaba que usaba para planear. Y después, bueno, existen este tipo de fresas que son, que se llaman de alto avance, ¿sí? Que, bueno, no voy a entrar, pero es con fresas que tienen solo 10 grados de ángulo de posición de filo principal, ¿sí? Yo les comentaba que una fresa clásica, el avance de este tipo de fresas, no las de 10 grados, las de 45 o la de 90, y digo, bueno, 0,1 milímetro por diente avanza. Bueno, esta avanzan 1 milímetro por diente, o 0,7 o 0,8, ¿sí? Lo cual la fresa vuela, ¿sí? Por eso se llaman fresas de alto avance. Bueno, acá un poco esto es un mandrinado, como decíamos, le decíamos mandrinado walesado, ¿no? Esa herramienta que bajaba y que nos daba un diámetro de posición, diámetro de un valor preciso de calidad 7, ¿sí? Se está marcando igual la velocidad de avance, que es la velocidad de descenso, el avance, ¿sí? Por cada vuelta, bueno, las n, que es la rotación, y bueno, la velocidad de corte es la combinación entre la rotación y el diámetro que tiene mi herramienta. Y acá lo que yo les marcaba de AP es la profundidad que está sacando en altura, y el AE es lo que se embebe la fresa en el diámetro, ¿sí? En este caso, lógicamente, el AE, que le llamamos empañe, se puede expresar en milímetros, o a veces se expresa, yo por ejemplo siempre les digo cuando hacen programa de mecanizado, bueno, ¿cuánto le doy de AE a la fresa? Y dale un 60, entre un 60 y un 70%, un 80%, ¿sí? No mucho más que eso, en operaciones de desbaste, ¿no? Entonces uno compromete a la fresa en un 70, un 60% del diámetro. Bueno, este no aplica, esto no, quería que mostrarle una cosa, pero no aplica. Este tampoco, estoy buscando uno que no pensé que tenía, pero no, que mostraba líneas de mecanizado. Bueno, acá se ve un poco, ¿no? Esto es visto desde arriba la fresa, ¿sí? Como ven, bueno, lo que ven que está acostado el inserto, para que, les digo, es positiva, me doy cuenta yo desde arriba, se los digo, igual no quiero que se den cuenta en esta vista porque no es la que les estoy mostrando, pero fíjense, acá lo que se ve es lo que come cada diente, ¿no? Cada diente va abriendo camino, sale uno entre a otro, ¿sí? Ahí es donde se ve el avance por diente. Lo que saca cada diente es lo que, por cada vuelta que da la fresa, cada diente avanza un tanto. Bueno, a ver si, creo que ya fueron. Sí, listo. Bueno, así que espero que esto le haya aclarado un poco más. Sí, Diego, sí, me quedó claro. Está bien, Ya bueno, bárbaro. me sacaste la duda, gracias. Bueno, acá un poco lo que comentaba el compañero, que yo siempre les hablé de que las fresas serán positivas o negativas en función de este ángulo, pero no sé si se dieron cuenta, este es el ángulo visto desde arriba, lo que yo les comentaba, lo que se ve, pero en realidad el ángulo que yo siempre les mostré estoy buscando una vista, acá tengo una foto, ¿sí? Yo el ángulo que siempre les mostré era en los videos de este, ¿sí? De costado, ¿sí? Entonces un poco, hay dos ángulos que tienen las fresas. El que yo les mostraba de costado, que les hice hincapié en, bueno, en todos los, creo que en todos los videos que vimos, que se podía ver, y el que está hecho, acá. Ténganme un poco de paciencia que está. Y o sea, hay dos inclinaciones posibles. Claro, cada filo puede tener una inclinación. Como la fresa tiene dos filos, el de abajo y el de arriba, el de abajo y el de costado, ¿no? El de abajo siempre decimos este, y el de costado, que es este, o podemos decir este. Entonces, por eso acá se hace hincapié en esta diapositiva, que sé que no es fácil de ver,
El que veíamos lateralmente es este. Acá lo importante es saber que hay dos formas posibles de la fresa de ser positivas o negativas, ¿sí? Y qué se busca en cada una, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? No que seamos especialistas. Este detalle de la fresa es la verdad que muy poca gente le da bola, ¿sí? Uno de los ángulos es muy fácil de ver, que es el ángulo que yo les mostraba en los videos, ¿sí? Que es este. Ver que este, respecto de la vertical, este inserto, está tirado para adelante. Entonces, convierte a la fresa en negativa. ¿Pero negativa en qué sentido? En este sentido, ¿sí? Acá el dibujo es más o menos, pero se ve como que es respecto siempre a lo que yo les destacaba. Respecto de la vertical visto de costado, tanto. Y este, que está acá abajo, ven que sigue siendo ángulo de desprendimiento, igual que el ángulo o el gamma es el mismo, es este el dibujito de acá, ¿sí? Entonces, esos son los dos ángulos posibles que tenemos en fresado. Por eso acá podemos tener los dos ángulos negativos, es decir, por eso ese se va a ser el caso de la fresa doblemente negativa, ¿sí? Y después el otro extremo es doblemente positiva, cuando tenemos los dos positivos. Y en el medio, bueno, uno positivo y uno negativo. Entonces acá la idea es esto, ¿no? Si yo tengo los dos positivos, ¿sí? Tengo un mejor flujo de viruta. Y vamos a ver que esto tenemos predisposición para usarlo en determinados materiales. Por ejemplo, seguramente doblemente positiva, vamos a usarlo en materiales como aluminio, de eso por default, digamos, ¿no? Porque va a mejorar mucho el flujo y la fresa funciona muy bien. Y para materiales más duros o fundición y difíciles de mecanizar, vamos a ir al otro extremo, donde buscamos tener robustez de filo, que es lo que dice acá, ¿sí? Y bueno, y en el medio hay un intermedio, lógicamente una condición de compromiso que nos puede servir un poco para cada cosa, ¿sí? Les voy a mostrar en el apunte, si no me equivoco, hice hincapié bastante a esto. Le voy a sacar un poco de zoom. Ahora les muestro que después al final le pegamos una mirada a alguna cosita que tenga acá donde hice hincapié, bueno, esto es lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Y acá, lo que es acá este gráfico me parece que puede ser útil. Quizás ahora de primera no lo entiendan, ¿sí? O les cueste un poco más, pero esta es la fresa siempre vista de arriba, y acá se ve la fresa vista de costado. Y acá es donde se ve lo de positivo, positivo o negativo que yo les marcaba, ¿sí? Acá lo pueden mirar con detenimiento, después lo pueden mirar con detenimiento. Entonces, las doblemente positivas, como marca acá, ¿para qué material de trabajo se recomiendan? Para acero, para aluminio y para algunos materiales. Esto de materiales difíciles de mecanizar es discutible, ¿sí? No, porque difícil de mecanizar no quiere decir duro, pero vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Pero sí les quiero destacar que, por ejemplo, las doble negativas se usan para qué tipo de material. Cast iron o es fundición, ¿sí? Y después tenemos positivo negativo, ¿sí? Tenemos en el caso de, podemos usarlo para fundición, acero, y no, bueno, no para aluminio. Como uno, o sea, tiene un material blando, ¿sí? O pastoso, como se le dice también, como es el aluminio, puede ser el bronce, así, siempre tiene que tener unos ángulos positivos, ¿sí? Por eso en este caso no es recomendable. Y en este caso, bueno, lo que decíamos, materiales difíciles de mecanizar es muy general y podemos discutirlo el resultado, ¿sí? Así que básicamente es esto lo que decimos respecto de la fresa, ¿sí? Lo que estábamos comentando en la diapositiva de recién. Bueno, acá tenemos que ver algo que, bueno, básicamente va a ser lo último que vamos a ver por hoy, que es lo que es fresado a favor y en contraposición, ¿sí? Al fresado a favor también se le dice climb cut, ¿sí? Climb de trepar en inglés, ¿sí? Y al fresado en contraposición, que ahora vamos a ver qué es cada uno, se le dice conventional, ¿sí? Se le dice conventional a ese porque, bueno, era lo convencional antes, ¿sí? Cuando las fresadoras no eran tan buenas como las de ahora, uno tenía la obligación de mecanizar en contraposición, ¿sí? Entonces, lo que vamos a aclarar es, ambos son formas de fresar. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, a ver, esta fresa, por ejemplo, fíjense que la fresa, en una cosa que no dijimos, siempre gira para el mismo lado. ¿Qué significa esto?
que el sentido de giro tiene que ver con cómo está esto que se llama hélice, ¿sí? Uno no puede hacer como hablábamos en perforado, uno no puede poner, no sé si alguna vez utilizan las perforadoras de mano y tienen un inversor de giro, y a veces uno sin querer lo toca o pasa algo, y bueno, lógicamente si no se da cuenta, va a ver que dice, ¿qué pasa? Que no corta. Y bueno, porque no podemos, una herramienta de corte, como puede ser una broca, o una fresa, fue diseñada para trabajar, es diseñada para trabajar en un solo sentido de giro, ¿sí? Las fresas generalmente tienen un solo sentido, o sea, generalmente son derechas, se dice así, y tienen un solo sentido de giro, ¿sí? Entonces, eso no va a cambiar nunca, pero sí podemos cambiar fresando, que yo puedo fresar de acá, es decir, de derecha a izquierda, o podría fresar de izquierda a derecha, ¿sí? El material lo puedo atacar en dos sentidos diferentes. En este caso, por ejemplo, según este gráfico que tengo acá, lo encaramos desde donde tengo el cursor hacia, bueno, el sentido que va la fresa, ¿no? Pero podría haber sido al revés, ¿sí? Fíjense este detalle, que si yo me subo a la fresa, imagínense como que la fresa tiene un asiento acá, y yo me subo arriba, ¿sí? Como si pudiese ir viajando, ¿no? Lógicamente que esto no es posible, vamos a decir que el material nos queda a derechas. ¿Por qué? A mi derecha me queda el material, ¿sí? Presten atención a ese detalle. Y eso es lo que vamos a llamar, recién destacamos que había un tipo de mecanizado que se llamaba a favor o en climb. O también podemos decir, es visualmente fácil de identificarlo, es con material a derechas. Que es el caso este, ¿sí? Pero vamos a verlo mejor, que un poco por eso decimos que la fresa va trepando, ¿ven? Porque es como que el material, imagínense lo fijo, y la fresa se va desplazando y va trepando con cada diente, es decir, como que va comiéndose a cada pasada que es esto, de cada filo, ¿sí? Eso es lo que llamamos mecanizado a favor. Pero vamos a ver, tenía un video acá para que vean la diferencia, ¿sí? Y después les comento, en este caso es un video que es en madera, es un poco exagerado, ¿sí? Pero va a servir y ustedes, bueno, esperen que me falló porque estaba seguro que... Esperen que no lo estoy encontrando. Acá está. Fíjense lo que pasa, ven lo que siempre es el dilema, ¿no? Mecanizar a favor, o sea, conventional o climb cut. Esto, bueno, porque es una página en inglés. Fíjense que la única diferencia, ambas fresas giran en el mismo sentido. Eso no lo vemos porque está girando rápido y la verdad que se ve como si esto fuese un sólido. Y entonces, esta máquina va a ser un movimiento horario, es decir, rotando, por decir así, dando vueltas de manera horaria, y este va a dar vueltas de manera antihoraria. Y fíjense la diferencia entre el acabado, esto lo hacen en una madera para que sea evidente, ¿sí? Fíjense que la única diferencia es el sentido de movimiento de cada una de las fresas. Por el solo hecho, las fresas, como habíamos comentado, giran para el mismo lado en ambos casos. Por el solo hecho, el sentido de mecanizado. Esto obviamente en el material no ocurre lo que está pasando en el lado izquierdo porque el acero no se desgrana así como la madera. Pero está bueno este video porque pone en evidencia la importancia del sentido de mecanizado. Entonces, como dijimos, estos son los dos tipos. Vamos a decirle, en castellano sería a favor, que es el climb cut, ¿sí? O también a este climb cut se le dice material a derechas. ¿Por qué? Porque, como decía yo, si uno se sube arriba de la fresa, siempre el material, si uno va subido, ¿no? Lógicamente siempre el material le queda a la derecha, ¿sí? Como si fuese yendo en un auto, ¿sí? Y del lado izquierdo, por el sentido de desplazamiento, el material en modo conventional, siempre el material queda a la izquierda, ¿sí? De los dos, ahora vamos a ver por qué. La primera opción siempre va a ser a favor o climb cut, ¿sí? Y ahora vamos a explicar por qué. Vamos a tratar de abordarlo, lo tenemos desarrollado acá en el apunte, uso esto porque es lo más claro, ¿sí?
Y acá quiero destacar de nuevo esto, de lo que es las dos posibilidades de fresado, como dice acá abajo. También, como dice acá, se le dice en concordancia, ¿sí? O climb cut. Entonces, el de la izquierda es este, el material a derechas, ¿sí? La fresa va de acá para allá, siempre girando en el mismo sentido. Y acá, la misma pieza, nada más que vista de otro lado, decidimos ir como si fuese de acá para acá, pero lo ponemos de este lado, ¿sí? Entonces el material acá, si yo me desplazo con este sentido de avance, me queda del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, acá está explicado básicamente lo que estábamos comentando, de que esto, bueno, gira para el mismo lado. Bueno, entonces voy a tratar de destacar, voy a ir a un gráfico, arriba están cosas que después podemos destacar, pero en este caso vamos a ver el fresado en concordancia, que es lo que teníamos recién. La fresa parece como que va trepando el material, ¿sí? Pero acá presten atención al sentido de giro, ¿sí? Y en este punto, el de abajo, ambas flechas van en el mismo sentido, ¿sí? Lo importante de este corte y lo que lo destaca o lo hace que mejor a nivel herramientas, que te duren mejor las herramientas, ¿sí? Por ejemplo, es que uno inicia el corte con un valor, esto, ven el espesor de esto, que se le vamos a llamar a grosso modo espesor de viruta, donde yo tengo, ¿sí? Ven que esta media lunita se va achicando hasta que su lado vale 0. Acá tiene un valor mayor que 0, vamos a decir, no podemos decir cuánto, pero tiene un valor mayor que 0, que será cercano al valor del avance, ¿sí? Entonces, como yo acá empiezo con un valor mayor que 0 de espesor, ¿sí? Y termino con un valor 0, ¿sí? Esto es lo que es expresado en concordancia. La fuerza, imagínense, si este diente golpea, por decir así, la pieza, las fuerzas van a ir en este sentido, es decir, van a ir mutando. La fuerza de corte va a ir primero un poco para abajo, después ir para allá y después se va a ir para allá. ¿Esto para qué me sirve? A veces saber para qué lado va. Para ver de qué manera agarro la pieza, ¿sí? De qué manera es donde la chaponeteo. ¿Se acuerdan que lo primero que les conté que había unos elementos de fijación que esos metales que mostramos en el primer día le dicen chaponetes? Bueno, entonces, acá, como les comentaba, en esta zona van en el mismo sentido, ¿sí? En este caso yo, en este dibujo, lo que hice, para mí me parece mejor pensar que la fresa es estática y lo que se mueve es la pieza, pero para mí me parece que es más fácil para que lo puedan entender, ¿sí? Pero bueno, acá van en el mismo sentido. De este lado, fíjense que se encuentran y van en sentidos contrarios, ¿sí? Acá, ¿qué pasa en este tipo de fresado? ¿Sí? Empiezo con espesor de viruta 0 y termino con máximo, ¿sí? Y presten atención que de este lado la fuerza de corte va a ir para allá o va a ir para arriba, a grosso modo, ¿no? Entonces, en este caso, como la fuerza va para abajo y para el costado, más o menos estoy tratando, la pieza va a estar impulsada a estar contra la mesa. Esto es la mesa, lo de abajo. La mesa es donde yo apoyo puede ser una fijación o puede ser la mesa de la máquina, ¿no? Entonces, acá la diferencia primordial, ¿no? Lo que decíamos. Primero, el sentido de las fuerzas de mecanizado, que eso tiene que ver con las fijaciones. Lógicamente que este fresado tiende más a tener más, o necesitamos fijaciones más fuertes porque nunca las fuerzas van en el sentido hacia abajo, ¿sí? Y lo más importante, que es referido al desgaste de la herramienta, es, como acá empezamos con espesor de viruta 0, hasta que logro arrancar, es decir, levantar un poquito de material como si fuese una pala, eso genera que en esta zona donde está el cursor se produce lo que se llama un efecto de bruñido, ¿sí? Bruñido es cuando yo aplasto, pero no corto material, es decir, estoy como deformando con el filo el material y todavía no pude levantar viruta. Y eso me genera, como hay mucha abrasión, en este caso es algo contraproducente, me genera un desgaste mayor del filo, ¿sí? Es notable esta diferencia, más allá de lo que es el desgaste de la herramienta. Cuando uno mecaniza a favor y en contraposición, la diferencia entre el acabado muchas veces es notable, ¿sí? Entonces, fresado en concordancia va a ser la primera opción siempre, ¿sí? Excepto, hay excepciones. Este tipo de fresado, por este efecto que yo recién marcaba de bruñido, que genera un sobrecalentamiento de la zona y del filo,
es la única opción a lo recomendado para lo que son insertos o herramientas cerámicas. ¿Sí? Las herramientas cerámicas tienen una particularidad que cortan por calor, ¿sí? Te corta sin líquido, después eso lo vamos a ver más en detalle, cuando veamos herramientas, pero se cortan, o sea, con calor. Entonces necesito generar necesito ese calor adicional, inicial, para poder empezar a generar el corte. Por eso, cuando mecanizo con herramientas cerámicas, voy a ir a fresado en contraposición o en conventional, como decíamos. Para todo el resto va a ir fresado en concordancia, porque de esa manera me aseguro, ¿sí?, de que mis herramientas tengan una mayor durabilidad y además tengo un mejor acabado superficial en la pieza, ¿sí? Acá básicamente está explicado, ¿no?, lo que decíamos, ¿sí? La dirección de avance de la pieza es la misma que la de rotación, que es esto que destacábamos acá abajo, que las flechas coincidían, ¿sí? Después destacábamos otra cosa, que el espesor de viruta inicia en un valor y luego va descendiendo para terminar en 0, que es lo que decíamos acá. Inicia en un valor mayor que 0, termina en 0. Después, esto pasémoslo, pero ¿por qué? Porque lo opuesto ocurre del otro lado, entonces sería como redundante. Acá dice, la fuerza de corte tiende a empujar la pieza hacia abajo, o sea, la pieza hacia la pieza, ¿sí? Es decir, la fresa empuja hacia abajo, entonces la pieza no tiende a salir, como en este caso que se va para arriba, ¿sí? Bueno, acá en el fresado en concordancia iniciamos el corte con un esfuerzo máximo y luego se irá reduciendo, ¿sí? Y bueno, después por otro lado está el fresado en contraposición, que es lo opuesto, ¿sí? Ocurre todo lo contrario al anterior, ¿sí? Y acá lo que yo le decía, el fresado, bueno, acá están las excepciones que están buenas, ¿sí? Uno eran lo que decíamos, el tema de los cerámicos, ¿sí? Pero cuando tenemos una máquina, por eso le decía que se llamaba conventional, que no es tan bueno ahora, porque antes las máquinas que se fabricaban no eran tan precisas, sin juego como las de ahora. Entonces, ¿qué se hacía? Se mecanizaba en contraposición, ¿sí? Por default, vamos a decirlo así. Cuando uno tiene una máquina que tiene juego, es decir, las máquinas tienen, la pieza se mueve por el accionamiento de un tornillo. Ahora si quieren podemos buscar algún video, ¿sí? Esos tornillos van tomando juego. Entonces la única manera de que ese juego no se haga evidente es ir empujando todo el tiempo en contrario al movimiento de la fresa. Es decir, la rotación de la fresa me voy moviendo en sentido contrario. Y eso hace que el juego desaparezca. Entonces yo hoy en día, si tengo una fresadora que me pasa a veces, que está con un poquito de juego, ya me doy cuenta de que está con muchos años de uso, siempre usamos, a pesar de que la herramienta se pueda gastar más y demás, para compensar los juegos que tienen, y digamos, a veces hay una falta de precisión de la medida que uno busca en función del juego que tiene la máquina, lo que hacemos es fresar en contraposición para tirar el juego siempre del mismo lado, ¿sí? Vamos a decirlo así. Esperen que le voy a buscar ahora un video que tenía que no estaba por acá, pero donde estaba, que era en la parte de CNC, como para que vean los tornillos, ¿sí? Vamos a ver una fresadora, si no me equivoco este video, si no lo recuerdo mal, una fresadora de control numérico. Pero, a ver. Bueno, esperen que estoy teniendo un inconveniente que no... Bueno, no lo reproduce, ahí está. Como para que veamos lo que es las partes, ¿no? Acá vamos a ver seguramente los ejes, no lo recuerdo, pero... Esto es lo que está acá, bueno, es una morsa. ¿Sí? Es otra de las formas de fijar una pieza a una máquina. La máquina, la mesa es esta, ¿sí? Esto que se ve con estas rayas que son canales donde uno puede poner unas tuercas debajo y fijar la morsa y después mecanizar las piezas que uno, bueno, desea. Ahí está el eje X, como les comentaba, hacia la derecha el positivo, el Y hacia el fondo y el Z hacia arriba.
Bueno, acá, ven, una mesa de esto es una fresadora manual, generalmente, o podemos decir semiautomática. Y acá para que ahora muestran los tornillos, ven, por cada eje hay un tornillo, ¿sí? Esto después lo vamos a ver más en detalle cuando veamos lo de control numérico, ¿no? Bueno, el spindle se le llama a esto que nosotros le llamamos en castellano usillo, ¿sí? Que es lo que hace rotar la herramienta. Bueno, entonces es una fresadora, como le decía manual. Estoy esperando a ver si muestran los tornillos, que es los que hace que se mueva cada eje. Bueno, esto es, ya aprovecho, ya que estamos, porque los tornillos no aparecen. Bueno, esto es lo que se llama un centro de mecanizado, ¿sí? Una operación de planeado, como vimos hoy. ¿Ven? Este es el eje X de izquierda a derecha. Estamos haciendo como una prueba de movimiento de la mesa, ¿sí? Esto es visto de manera lateral, ¿sí? Lo que veían recién, entonces se sigue moviendo el mismo eje. Y ahora de frente, esta es la puerta, ¿ven? De izquierda y derecha se ven las manijas. La manija se ve del lado donde tengo el cursor. Uno está de frente a la máquina y se mueve hacia atrás y hacia adelante, es el eje Y. ¿Sí? El eje Z, ¿sí? El eje vertical. Bueno, esto es lo que tienen las mesas, se transportan, es decir, se deslizan sobre esto, ¿sí? Sobre estas guías, que se llaman guías lineales. Estos son los tornillos que yo les decía, ¿sí? Que se ven. Cada eje tiene un tornillo como este, que hace que se mueva la mesa en el sentido de ese eje, ¿sí? ¿Ven? En este caso es accionado manualmente. Cuando la máquina es control numérico, tiene un motor que mueve, que son estos, se llaman servomotores en realidad, no son motores, ¿sí? Ven, acá están el tornillo desde abajo, y estos son los tornillos que hacen o que generan el movimiento de la mesa, ¿sí? Que es donde montamos nuestras piezas para mecanizarlas. Bueno, a ver si podemos ver Machine Tool, Holding. Bueno, vamos a ver que nos va a permitir ver algunas, vamos a decir, de operaciones generales, ¿no? De que se pueden hacer en fresado, que esto está dentro de fresado, ¿sí? Bueno, esto es perforado. Tapping se le dice al roscado con macho, es decir, nosotros para generar una rosca donde podamos meter un tornillo en una pieza, tenemos que primero perforar, después roscar. Y esto boring se le dice a lo que habíamos visto antes como alesado o mandrinado, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya vimos, ¿sí? Perforado. Las spot drills son los que habíamos llamado como mechas de centro o brocas de centro, ¿sí? Estas no son específicamente las que yo les mostré, ¿sí? Bueno, esto es una broca clásica. Esto es lo que yo les había comentado, lo que llamaba el picoteo, en inglés se dice peg drilling, que era lo que hacíamos, que íbamos bajando de pequeños incrementos para que no se acumule la viruta en el orificio. Bueno, esto es lo que las máquinas de control numérico tienen para poder ir eligiendo herramientas. Tienen a toda esta calecita, le decimos, de herramientas, se le llama magazine, y es acá donde uno monta las herramientas, y cada herramienta tiene un número particular por el cual uno puede llamar, bueno, poneme la 10, poneme la 9, llama la 8, ¿sí? Son todas cosas que deberían ubicar. Bueno, ese es el cambiador de herramientas, ¿sí? El brazo, porque hay dos tipos, ¿sí? Este es el tipo brazo, es el más rápido de todos, y bueno, el más productivo en ese sentido, ¿sí? Acá aparecen algunas órdenes, ¿sí? Hoy no tendríamos que estar viendo esto, pero ya que está, aprovechamos. Bueno,
las órdenes de programación para que la máquina, estos son órdenes de perforado, ¿no? G81 es un ciclo de perforado, ¿sí? De centros que tiene. Una forma simplificada de programar agujeros de manera rápida, ¿sí? Todo tiene que ver con programar rápido y no tener la máquina, bueno, parada, ¿sí? Porque muchas veces se programa lo que se llama pie de máquina, ¿no? Bueno, acá una pieza fijada, ¿sí? Esto es una fresa que está haciendo de perforado, ¿sí? ¿Por qué esta fresa estaba generando esta superficie así plana? ¿Por qué? Porque yo no puedo perforar en algo que esté curvo, se me doblaría. Entonces, con una fresa le genero algo plano para poder perforar. Y acá esto es lo que se llama un escariador, lo que yo les comentaba que para lograr orificios de calidades 7, uso esta herramienta que tiene muchos filos, tiene 5 o 6 filos generalmente, y simplemente saca una décima por lado, no mucho más que eso. Fíjense, apenas sale algo de viruta, ¿sí? Y esto es un macho, que es algo que me genera una rosca para que yo acá pueda meter un tornillo, ¿sí? Previamente hago un orificio de un valor definido, eso lo tengo que buscar en una tabla, y después hago un roscado, ¿sí? Eso baja y va a dar, a mecanizar, a tallar una rosca, ¿sí? Se le pone generalmente un aceite especial para recomendar, porque es muy común que los machos se nos queden adentro, se rompan. Así que es una operación, sí presten atención a lo siguiente, que esto entra girando en un sentido y sale girando en otro, porque es como si fuese un tornillo, no puede salir hacia afuera como si nada. Entonces tiene que salir desenroscando. ¿Ven? Ahí invirtió el sentido de giro y salió, bueno, y ha generado lógicamente una rosca ahí donde uno puede colocar un tornillo, ¿sí? Lo mismo en este sentido. Fíjense otro macho. Fíjense la velocidad. Esto es una máquina de control numérico con la cual invierte el giro y sale, ¿sí? Bueno, ahí haciendo una bajada helicoidal, una fresa, ¿sí? Para generar un orificio, ¿sí? Es otra posibilidad que nos da la fresa. Podemos hacer orificios de diferentes diámetros, descendiendo así como lo está haciendo de manera helicoidal esta fresa. Y esto es lo que habíamos comentado, sí, que ya lo deben tener clarísimo, porque te lo repetí 30 veces, el tema del alesado, que le dicen boring, ¿sí? Cuando uno quiere, ven, uno hizo un agujero para abrir camino y después, para terminar ese agujero, en realidad esto no es este es un cabezal de alesado de terminación. Me doy simplemente cuenta porque tiene un solo filo. Para que esto sea de terminación tiene que ser de un solo filo, ¿sí? Esto igual es una máquina, tiene una bajada automática para que sea constante. Y ahí va sacando a penitas, ahí se ve un poquito de materiales, entre 1 y 2 décimas, no más de eso. Entonces este orificio, primero que queda de una calidad buenísima, digo, al nivel de rugosidad, es 0,4, 0,8 puede quedar con comodidad, y además la precisión que logra, ¿sí? Bueno, voy a ir hasta arriba en el apunte simplemente para ver si hasta ahora, hoy vamos a dejar acá, si me olvidé alguna cosa o quiero agregar algo de lo que vimos hasta ahora. Y bueno, esto ya lo vimos, la clase que viene, que me toque conmigo, si no sé si es el martes que viene, veremos lo último de fresado y haremos algún problema, ¿sí? Vamos a tratar de hacer bueno, algunos problemas de fresado para comprender mejor las variables, que todavía no vimos las variables, ¿sí? Acá las tenemos, las variables de proceso, no las vimos en detalle, que son las RPM a las que gira la fresa, hablamos de AP, la profundidad, AE, el empañe, el avance por diente, ¿sí? Acá están visualizadas lo que es cada una de ellas. La clase que viene la vamos a repasar y vamos a hacer los problemas. Bueno, estas son fresas, estas las de 90 grados, ven, porque acá nos dejan 90 grados, estos, bueno, más o menos lo que fuimos comentando. Bueno, estas las fresas esféricas para matricería, ¿sí? Esto es lo que le decíamos, como le decimos hembra y a esto le decimos macho, ¿sí? Esto parece como si fuese la matriz, le faltan las columnas, le faltan otros componentes, pero es la matriz de, vamos a decir, del cuerpo de un tupper, por decir así, ¿no?
La bajada en rampa que vimos, que era necesaria porque en esta zona las fresas no tienen, ¿ven? No tienen filo, entonces sí o sí necesitamos bajar en rampa. Bueno, las fresas con filo al centro, ¿sí? Lo que destacábamos que estas sí podían bajar. Bueno, fresas esféricas de un lado, enterizas, fresas planas del lado izquierdo, ¿sí? Enterizas también. Esto, bueno, es de la manera en la cual se fija una herramienta en un centro de mecanizado de fresa. Esto es algo que se llama boquilla, que a medida que yo ajusto esta tuerca, como esto es cónico, se mete acá adentro y se va cerrando. Ven que tiene estas ranuritas que le permiten cerrarse cuando uno lo presiona. Entonces, lo que uno pone una herramienta acá en el centro y la termina agarrando porque esto al ajustar la tuerca se cierra y agarra la herramienta. Y ahí, en este caso se llama tipo BT40, el cono. Bueno, esto es algo informativo, ¿no? Bueno, esto es los ángulos que ya vimos. Está todo especialmente, ¿sí? Esto lo llegamos a ver también. Hasta acá llegamos conceptualmente y bueno, y llegamos hasta acá que es lo de fresado a favor y en contraposición, ¿sí? Voy a seguir para ver qué sigue. Bueno, acá hay algunos detalles más, pero bueno, nos está faltando poco, digamos, hay bastantes cosas para ver, pero bueno, básicamente lo vamos a dejar ahí. Y si quieren, les recomiendo que vayan leyendo lo que vimos hoy, más allá de la clase, como para acá en el apunte está todo bien descrito. Y bueno, no sé, si alguno tiene alguna pregunta de otra cosa puede hacerla, y si no, bueno, son libres. Diego, yo me quedé con una duda acá, bueno, no sé si es una duda. Dale. Con el mecanizado de cajeras, que Sí. dijiste que había que entrar en un ángulo. ¿Que había que ¿Tenía entrar un en rampa? valor ese ángulo? Sí, dije 4 grados. 2, a ver, con 2 entra cualquier fresa, con 4 hay que ver, todo depende del diámetro de la fresa. Sí, o sea, Bien. siempre hablando que son fresas que no tienen filo al centro. Entonces, lo que tenés que hacer es fijarte a ver el fabricante cuál es el ángulo máximo, siempre te lo cuentan como ángulo máximo de ingreso de esa fresa, digamos. Bien, perfecto, gracias. Profe, yo tengo una consulta más. En el AE, Sí, lo que se calcula siempre es un porcentaje del diámetro de la fresa. sí, es un ¿Y ese porcentaje porcentaje generalmente nos lo van a dar en los ejercicios o cómo lo podés calcular? sí, en el ejercicio se lo damos, pero ya directamente en milímetros, porque es un porcentaje del diámetro. O te lo dan así, o te dicen una fresa de 40 milímetros tiene un empañe de 30 milímetros. ¿Sí? Entonces, el porcentaje ahí sería como el 75%. ¿Sí? Se puede expresar de cualquier manera, pero si no hay que sacar el porcentaje del diámetro. O sea, pero es un dato eso, sí.